Pérgamo, la iglesia mundana. Hoy es el título del mensaje del día de hoy. Pérgamo, la iglesia mundana. La iglesia que necesitaba especialmente arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 12 al 17, el apóstol Juan describe la carta que el Señor, en este momento ya visualizado como Jesús, el Señor Todopoderoso, en toda su majestad y su señorío, escribe una carta a la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Analizamos las semanas pasadas el aspecto de la iglesia fría, que fue la iglesia de Éfeso, donde dijimos que no basta el ser espirituales, el tener conocimiento, el tener la capacidad de discernimiento sobre falsos maestros, profetas, sino que hace falta que el amor a nuestro Señor no se enfríe, porque se hace todo de repente como una obligación, como una carga, como algo que pues bueno, tenemos que hacer, pero ya no lo hacemos con amor, ya no hacemos las cosas con la debida bendición que deberíamos de hacerlo. Vimos también la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, a la cual el Señor no le reclama nada, sino que le alienta para que pueda seguir adelante a pesar de las adversidades y a pesar de todas las circunstancias que está pasando. Pero hoy analizaremos la iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana, la iglesia la cual era urgente que se arrepintiera. Pérgamo significa torre alta o debidamente casada. Hay algunos autores que señalan que la traducción literal de Pérgamo es ciudadela. Pérgamo es una palabra de origen de donde se origina la palabra pergamino. De hecho, esa ciudad era donde se originaron esos pergaminos, ¿verdad?, que se usaban para la escritura. El pergamino era un material de escritura desarrollado a partir de la piel del animal y cuya producción parece ser de esta misma área origen de Pérgamo, como ya dijimos. Pérgamo era una ciudad actualmente llamada Bergama. Esta ciudad fue construida sobre una colina de 350 metros a 32 kilómetros de la costa del mar Egeo en el Asia Menor. Durante 250 años fue la capital de la provincia romana y fue el centro más importante religioso para los cultos importantes de Atenas. Fue la primera ciudad que erigió un templo en honor a César.
Las características fundamentales de esta iglesia eran que tenía una alianza mundana. Esta iglesia es señalada en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 32, como la parábola del grano de mostaza. Esta iglesia también está señalada en el periodo histórico del año 313 después de Cristo al 800 después de Cristo, tiempo de la coronación de Alejandro Magno. También es la iglesia del periodo de parte muy importante de la Edad Media. Esta iglesia se ubica en el periodo que surgieron las herejías, principalmente el arrianismo. El arrianismo surgió a partir de la interpretación del obispo Arrio de las Sagradas Escrituras y de las teorías de Pablo de Samosata, que era obispo de Antioquía. Arrio consideraba que Jesús no formaba parte de la unidad trinitaria de Dios. Por lo tanto, los arrianos, estos herejes, niegan la Trinidad. Estos hombres también declaraban que Jesús había sido simplemente un hombre más. Por ese motivo, el arrianismo fue condenado como herejía en el Concilio de Nicea, en el cual se declaró la consubstancialidad del Padre y del Hijo, es decir, que los dos eran de la misma sustancia. Esta iglesia es declarada específicamente por el Espíritu Santo que necesitaba arrepentimiento, aunque en Éfeso también le declaran en el verso 5, arrepiéntete. Y a la iglesia de la Odisea, la última iglesia que vamos a analizar también, en el verso 19 le dice, arrepiéntete. Con respecto a la iglesia de Pergamo, el arrepentimiento declarado era una gran necesidad especial, pues estaba contaminada con la mundanalidad. Como muchas iglesias hoy en día, la iglesia de Pergamo había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra el mundo y el pecado. Estaban cediendo ante el mundo. Esta iglesia representa el segundo paso en la espiral descendente. Luego de la pérdida del primer amor de Jesucristo, lo siguiente que viene en una persona es la mundanalidad. Cuando una persona, como vimos en Éfeso, pierde el primer amor, vemos la carencia descendente de lo que sigue al enfriamiento, que es vivir en el mundo, en la mundanalidad. Hoy estudiaremos 5 aspectos de la iglesia de Pergamo. El primer aspecto es el contundente señalamiento a Pergamo. El segundo aspecto será sus virtudes o elogios. El tercer aspecto, las causas que llevaron a la iglesia de Pergamo a la mundanalidad. El cuarto aspecto es el llamado de Dios al arrepentimiento. Y el quinto y último aspecto que analizaremos hoy es la promesa y la recompensa. Con respecto al primer punto, que es el contundente señalamiento de Pergamo, que está en el versículo 12 y 13, dice la Escritura en el versículo 12 y 13. Escribe el ángel a la iglesia de Pergamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Juan comienza el mensaje, hermanos, de acuerdo a la voluntad del Señor, a la iglesia de Pergamo, y le dice esas palabras. Lo primero que señala es que él dice: escribe al ángel de la iglesia en Pergamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Estas primeras palabras, o la presentación, sin duda son alusión a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Apocalipsis 1:6,
En Apocalipsis 1:6 dice la Escritura: tenía en su diestra 7 estrellas. Aquí Juan está describiendo a Cristo, como ya hemos visto, en su gloria. Y dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Claramente vemos en este pasaje que leímos que se refiere al Señor Jesucristo. Y la espada de doble filo, sin duda, se refiere a la palabra de Dios, es decir, el Evangelio. Por lo tanto, cuando el Señor le dice, ¿verdad?, yo iré a ti con la espada de mi boca, les está diciendo: yo voy a tumbar tus conceptos, tus principios con mi Evangelio. Después se hace contundente el señalamiento y dice: yo conozco tus obras. Aquí vemos claramente siempre el Señor Jesucristo manifiesta su omnisciencia. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. ¿Verdad? Cuando hablamos de trono, estamos hablando de gobierno. Quiere decir entonces que la iglesia de Pérgamo estaba expuesta al gobierno de Satanás. ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué influencia espiritual tan terrible sufría la iglesia de Pérgamo! El Señor después los había elogiado porque retenían su nombre, aun cuando vivían donde está el trono de Satanás. Existen 3 sugerencias acerca de lo que significa el trono de Satanás. Como ya dijimos, algunos teólogos, sobre todo aquellos que traducen del hebreo, dicen que el trono de Satanás se refiere al gobierno. Es decir, que en esa ciudad Satanás tenía una influencia muy grande, y de hecho, al estar la gente adorando los ídolos, hacían que él pusiera una especial presencia en ese lugar. Pero otras consideraciones que encontré, una de ellas dice que el trono de Satanás se identifica con el espléndido altar a Zeus, porque en esa ciudad había un altar tremendo a Zeus. ¿Me creerían si les dijera que esa estatua de Zeus y ese altar que existió en esta ciudad se encuentra actualmente posado en la parte inferior de la Basílica de San Pedro? Ahí se encuentra ese ídolo. Este ídolo del altar y el altar de Zeus que dominaba la Acrópolis de Pérgamo, así lo observa el historiador apologista Edwin Yamaguchi. Dice: la estructura es monumental y con columnatas en forma de una herradura de 36 por 34 metros. El podio del altar está casi a 5 metros y medio de altura. La gran moldura que corría en base de la estructura, unos 136 metros, representa una gigantomaquia, es decir, una batalla de los dioses y los gigantes. Era una de las más grandes obras del arte helénico. Esta impresionante estructura pudiera fácilmente merecer la designación del trono de Satanás. Otra referencia que hay otros que consideran esto o traducen o piensan que el trono de Satanás se refiere a que en esta ciudad se adoraba al dios Esculapio, que era predominante en Pérgamo. Esculapio era un dios de la sanidad, y las personas iban de todas partes del mundo antiguo a Pérgamo en busca de ser sanadas en su altar. A Esculapio se le describía como una serpiente, y en su templo deambulaban libremente serpientes no venenosas. Los suplicantes buscadores de sanidad dormían
o se acostaban en el piso del templo, esperando que de estas serpientes los tocara una, representando simbólicamente al mismo Esculapio, y así recibir la sanidad por medio de las serpientes. Tal simbolismo sin duda le recordaría a los cristianos a Satanás, ¿verdad? En el capítulo 12, verso 9 se describe, ¿verdad? Satanás dice, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Durante el dominio del esplendor de Diocleciano, algunos cristianos trabajadores de canteras fueron ejecutados por no querer esculpir una imagen de Esculapio. La tercera consideración, a la cual dicen algunos autores que se puede considerar el trono de Satanás ahí en Pérgamo, es que como una referencia al poderío de Roma bajo el Dios de este siglo, como dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, si quieren leer lo que dice segunda de Corintios 4:4, dice la Escritura, en los cuales, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo fácilmente podría tirar la doctrina arriana, porque aquí se describe que Jesucristo es la misma imagen de Dios. Así que estos hombres dicen, o estas personas que han considerado esto, dicen que hace referencia al poderío de Roma bajo el Dios de este siglo. De esa manera, blasfemando el verdadero Dios por medio del culto al emperador. Bueno, pues por cualquiera de estas razones que hemos citado, se podía justificadamente llamar a Pérgamo la ciudad donde estaba el trono de Satanás. Por lo tanto, la iglesia de Pérgamo tenía una influencia muy tremenda. La adoración a este ser maligno estaba en su máxima expresión. El segundo aspecto que vemos es lo que dice en el versículo 13, en su segunda parte, sus virtudes o elogios. Dios también mencionó las virtudes y elogió a los que estaban en esta iglesia y les dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar entonces de las circunstancias adversas, de la persecución y del sufrimiento que soportaron los creyentes en Pérgamo, siguieron reteniendo el nombre de Cristo y no negaron la fe. Los fieles creyentes de Pérgamo vivieron en su vida la verdad de la palabra de Cristo cuando él refirió en Mateo 16:18. Mateo 16:18, el Señor Jesucristo alentó a las iglesias que iban a estar siendo perseguidas por influencias espirituales poderosas y les dice en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdadera victoria está en resistir en nuestra fe, a pesar de toda influencia del mundo, a pesar de la influencia espiritual y a pesar de nuestras debilidades personales. Por tanto, no había oposición satánica que pudiera destruir la genuina fe salvadora que tenían nuestros hermanos de Pérgamo. La iglesia en Pérgamo mantuvo su fidelidad y aún en los días de Antipas dice, a quien Cristo describe como mi testigo fiel, y dice que fue muerto entre vosotros. La palabra testigo se traduce martus, de donde proviene la palabra mártir, ya que muchos testigos de Cristo pagaron con sus vidas. Nada sabemos realmente de Antipas,
aparte de lo que dice el texto. Es posible que fuera uno de los líderes de la iglesia de Pergamo. Según la tradición, investigando, fue asado hasta morir dentro de un toro de metal, lo cual era la manera de destruir, según aquellos herejes, a los demonios. Esto ocurrió durante la persecución instigada por el emperador Domiciano. Así como Policarpo de Esmirna, Antipas en Pergamo pagaron el precio máximo por no querer hacer las concesiones de este mundo. Debido a su fidelidad, el Señor elogió a Antipas y le dio el mismo título, escuchen esto, el mismo título con el que se refirió a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:5 se dijo: y de Jesucristo, testigo fiel. En el capítulo 3, verso 14 dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Así que Antipas recibió el mismo mote de dignidad que Jesucristo tenía allá en los cielos. Vean qué precioso es eso, hermanos. Porque la fidelidad y el valor de Antipas fueron una amonestación para los que estaban en Pergamo, para que no se prostituyeran su llamado cediendo ante los acosos y las influencias de este mundo. Así como Dios siempre nos pide que no cedamos al mundo. El tercer aspecto que vemos es las causas de la mundanalidad. Dile al que está a tu lado: para oreja. En el versículo 14 y 15 de Apocalipsis 2 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los cristianos, amados hermanos, no pertenecemos a este sistema perverso del mundo, sino a Cristo. Y por esa razón, un cristiano genuino siempre estará en conflicto con el mundo. La Escritura dice en Juan capítulo 15, versículo 19. Si quieren acompañarme a Juan capítulo 15, versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ya advirtiéndoles, ¿verdad?, de las cuestiones que ellos enfrentarían. En Juan 15, 19 les dice el Señor Jesús: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Con estas palabras el Señor Jesucristo nos revela cómo Él nos eligió de entre toda la gente del mundo. También en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, no lo busque, nada más le voy a dar la referencia. El apóstol Pablo dice acerca de Jacob que él no había hecho bien ni mal para que se cumpliera el plan de acuerdo a la elección. De tal manera que, igual que en Efesios capítulo 1, no lo busque, le hago la referencia nada más, el apóstol Pablo también dice que fuimos nosotros predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que claramente en la Biblia vemos una de las más grandes enseñanzas y doctrinas del mundo cristiano, que es la doctrina de la elección, donde se ve claramente que el Señor nos ha elegido. El Señor Jesús, de la misma manera que eligió a sus discípulos, Él también ha elegido a todos y cada uno de nosotros. Y en la primera carta del apóstol Juan, ese pasaje sí quisiera que lo buscáramos, primera de Juan, capítulo 2,
versículo 15 al 17. Primero de Juan 2, 15 al 17. Dice el apóstol Juan, tiempo antes de escribir el Apocalipsis, él enseñó esto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este pasaje vemos claramente cuál fue el aspecto que hizo caer a la iglesia de Pergamo en la mundanalidad: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando una persona está buscando todas esas cosas, sin duda ha sido presa de este mundo. Así vemos algunos hermanos cristianos que prefieren ser elogiados en el mundo, recibiendo premios en el mundo, porque han conquistado la música. Y hemos visto hermanos cristianos que han renunciado absolutamente a todo eso por causa del nombre de Jesucristo. Como ya sabemos, el mundo, hermanos, es como un imán. Mientras más estamos cerca del mundo, más nos atrae. Mientras más separados estamos del mundo, menos nos atrae. Como muchas iglesias hoy en día, la iglesia de Pergamo había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra el mundo y el pecado. Estaba cediendo a este mundo, por lo cual Dios, a través del Señor Jesucristo, interviene y le manda un mensaje. Dios siempre va a intervenir cuando nos apartamos de Él. Él no va a permitir, porque Él tiene un plan perfecto en nuestra vida. Y Él desea que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Así es que Él va a intervenir de alguna forma o de otra. En el caso de la iglesia de Pergamo, el Señor envió un mensaje y le dijo: tengo esto contra ti. A las 5 iglesias a las cuales el Señor le reclama por su carácter, por su actitud, por los pecados que están cometiendo, a todas les dice: tengo algo contra ti. Tal vez en esta mañana puedes voltear a ver tu vida y puedes escuchar la voz de Dios que te dice esta mañana: hoy tengo algo contra ti. Tal vez has dejado tu primer amor, o tal vez como Pergamo el mundo te está jalando. Actualmente existen muchas falsas doctrinas infiltradas en las iglesias cristianas. También la doctrina del evangelio de la prosperidad, la doctrina del humanismo y la autoestima, la influencia de predicadores que psicologean a la gente, la doctrina de dar dinero para recibir algo de parte de Dios, no solo son algunas de las muchas falsas doctrinas infiltradas en la iglesia. La iglesia de Pergamo fallaba al someter a prueba a sus obispos y a sus diáconos, permitiendo que entraran doctrinas falsas, no recordando lo que el apóstol Pablo enseñó a Timoteo. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice, primera de Timoteo 3, 8 al 10.
Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Como ustedes están dándose cuenta, la iglesia de Pergamo no ponía estándares en el servicio. Amados hermanos, muchas personas se enojan y hasta quieren agarrar su balón o su Barbie, irse a otra iglesia, porque no son puestos en un estado diaconado o de servicio. Pero mi pregunta sería, ¿esas personas cumplen con los requisitos que se requieren para ser un servidor? En la primera carta a Timoteo, lo primero que dice es que la gente debe ser honesta. Y si andamos allá fuera de tranzas, ¿cómo pretenden ustedes, hermanos, servir a Dios teniendo esas actitudes? Hermanos, servir a Dios no es de ganas, es de compromiso, integridad y fidelidad. Hay mucha gente bien ganosa. Hay mucha gente que se entristece, pastor, es que yo quiero servir. Hermano, ¿y eres honesto allá afuera? ¿En tu negocio eres honesto? ¿En lo que haces eres honesto? ¿O eres un tranza? La Biblia dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, es decir, con un carácter equilibrado, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que vengan a servir sabiendo que allá afuera se han comportado en una santa manera de vivir, que sean sometidos a prueba. Hermanos, a veces usted no se da cuenta y yo lo estoy poniendo a prueba. No, hermano, no lo va a hacer. Él se va, enojado, enojada. Yo lo estoy poniendo a prueba. Tienen que ser puestos a prueba primero. Y entonces, luego entonces que hayan cumplido con estos requisitos, dice el apóstol Pablo, entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Qué tremendo es eso. ¿Qué estándares tiene Dios en las iglesias? Pues la iglesia de Pergamo permitió la mundanalidad porque no puso en corrección a los servidores. Cristo, estando él preocupado, principalmente porque además de eso, habían permitido que se introdujeran dos herejías. Los de Pergamo estaban tolerando estas herejías, una asociada con una persona del Antiguo Testamento y otra asociada con una persona del Nuevo Testamento. Así que el Señor les declara las cosas que tenía contra ellos y les dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Como vemos nosotros en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, hay la referencia de un falso profeta llamado Balaam. Esto nosotros lo vemos en Números capítulo 22, 23, 24 y 25.
Este profeta era un profeta a sueldo. Era una persona que no iba a una iglesia si no le pagaban por predicar. Él no dictaba profecías si no le daban una lana. Bueno, hoy podemos ver en estos tiempos muchos pseudopredicadores que están detrás de un púlpito que están cobrando. ¿Qué diferencia es que si alguien te invita a su iglesia y con toda honestidad, porque la iglesia que te invita tiene que estar consciente de dónde vienes, si gastaste en casetas, en gasolina, y te dan una ofrenda para cubrir los gastos, a que tú pongas una cuota? ¿Y sabe qué? Yo cobro $10,000 por conferencia. Así, Chuchita, y tus calzonzotes. Vete por allá con la gente que tolera tu robo, que tolera a Balaam dentro de la iglesia. Hoy en día hay muchas iglesias que están dispuestas a pagar lo que sea por toda clase de Balaam que hace mercadería de la iglesia. Como Balaam no podía maldecir a Israel, lo voy a repetir, Balaam no podía maldecir a Israel, porque nadie puede maldecir a los hijos de Dios, nadie. Nadie. Y ahora sí, como dice el dicho, soy espejo y me reflejo. Y cualquier maldición, si acaso alguien se atreve a hablar mal de nosotros o a maldar una maldición, se le regresa. Y que luego no esté preguntando por qué le pasa lo que le pasa. Porque el que está delante de nosotros es aquel que dijo: yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el Todopoderoso. Y Él no va a permitir que ninguno de nosotros sea maldecido. Este es un principio, hermanos, que nosotros encontramos. ¿Qué hizo entonces el profeta para hacer caer al pueblo de Israel? Bueno, lo que yo creo que ha pasado con mucha gente en las iglesias. Dice que llevó mujeres que estaban prohibidas por un mandato de Dios, el cual dicta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y los metió en ese pecado, haciendo caer a muchos del pueblo de Israel. Esa estrategia de Satanás sigue actuando en muchas iglesias, metiendo a mujeres y a hombres en relaciones con gentes inconversas para hacerlos caer en la trampa satánica. Hermanos, solamente hay que estudiar tantito la Biblia. Ese pecado fue el que el Señor le reclamó a Pérgamo. Tú has permitido que Balaam conspire contra mí, contra mis mandamientos y preceptos, y te ha engañado estableciendo o haciendo que tú establezcas una relación con quien no debes de relacionarte. Y entonces causó tropiezo a los hijos de Israel. Y como siempre pasa, porque hermanos, es más fácil que tú te vuelvas al mundo habiendo pecado, desobedecido a Dios, que tú regreses a Dios. Y al rato vemos a la jovencita que se unió en un yugo desigual, o al jovencito que se unió en un yugo desigual, al rato practicando idolatría y practicando las costumbres y tradiciones de paganas o malvadas, perversas del mundo, a que esté en una comunión con Dios. Y entonces el resultado es que empiezan a cometer fornicación espiritual. Así Balaam
fue que tramó usar esas mujeres moabitas para que sirvieran de señuelo a los israelitas e incitarlos a la conducta del mundo impío que los rodeaba, que era en ese tiempo en Pérgamo la inmoralidad sexual, la idolatría y la participación en diversas fiestas paganas en honor a Zeus. Por eso Satanás tenía ahí su trono en esa ciudad. Habiendo gente que lo adoraba, que lo invocaba y que le hacía fiestas, pues Satanás moraba ahí. Por eso la Biblia describe que esa iglesia tenía una influencia del mundo y una influencia espiritual satánica terrible. Por eso el Señor los culmina a vencer. El Señor dejó una enseñanza a través del apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 15, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. El apóstol Pedro, habiendo aprendido la lección, ¿verdad? Dice la Biblia que enseñó esto: han dejado el camino recto. Ahí está, cuando una persona está en el mundo, ¿qué hace? Deja el camino recto. Se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Por este pecado, el Señor habló a la iglesia de Pérgamo, porque la gente estaba dejando el camino recto, se había extraviado. El apóstol Pablo señala el pecaminoso desatino de los creyentes, de que los creyentes, busquen unidad con el mundo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14 al 17, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17, el apóstol Pablo también señaló algunos aspectos de cuando las personas están en el punto de mundanalidad o que ya están arrastrados por el mundo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, el Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este pasaje, aunque fue dictado en el Antiguo Testamento, en la ley, se ratifica para el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante, por lo cual quiere decir que está vigente en el Nuevo Testamento. Todo pasaje del Antiguo Testamento con respecto a la ley citado en el Nuevo Testamento señala su vigencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así es que está vigente la orden de Dios de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Amados hermanos, por causa de nuestra desobediencia, de nuestra mala actitud, de no saber esperar, de no buscar el propósito de Dios, de obedecer los mandamientos, nos lleva a veces a elegir pecados que ciertamente pudimos elegir. Pero aquí hay algo muy importante: tú no vas a elegir las consecuencias. Y las consecuencias a lo que hiciste, un día van a venir como una
pesada carga sobre tu lomo. Y lógico, al rato quieren que el pastor les arregle sus relaciones personales, cuando solamente es la consecuencia de su mala relación que iniciaron. Mi consejo, porque para eso estoy, para aconsejar, de acuerdo a la Escritura, es que los jóvenes no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si a pesar de eso los jóvenes quieren tomar esa actitud, bueno, será su decisión, serán sus consecuencias. Y no digan que Dios no les advirtió. Ellos creían, los de Pérgamo, que podían seguir asistiendo a fiestas paganas, sobre todo cuando se adoraban a los ídolos. Todavía recuerdo la ocasión en que mi esposa, donde ella trabajaba, la invitaron a participar en un evento de adoración a los ídolos. Y le dijeron, pero usted nada más se va a estar de decán. Y entonces mi esposa me consultó, gracias a Dios, porque a veces así debe ser la mujer, de consultar a su marido, y me dijo, oye, ¿cómo ves? Y le dije, mira, la Biblia dice que nosotros no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así es que es preferible que por causa de no ir a esa celebración que es para los ídolos, es preferible que te corran del trabajo y después nosotros sabremos qué hacemos, a nosotros faltar a la gracia, al amor, a la bendición y fidelidad que nuestro Dios nos ha otorgado. Gracias a Dios, mi esposa no fue y tampoco la corrieron. Así que, hermanos, muchas veces Dios prueba nuestras vidas para ver si realmente somos fieles y somos leales a Él. Así que muchos cristianos participan de la mundanalidad, gozándose con chistes obscenos, participando en fiestas y tradiciones del mundo y creyendo que no hay problema de cometer pecados de inmoralidad sexual. Pero la Biblia es clara al respecto. En Santiago, el hermano de Jesús, en Santiago capítulo 4, versículo 4, él nos dejó esta enseñanza. Santiago 4, 4. Y dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, ¿quién? Cualquiera. Ahí implica a todos los que estamos aquí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y todavía nos preguntamos a veces, ¿por qué nos pasan las cosas? Pues si estamos lidiando con el mundo, pues si nos estamos haciendo enemigos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 10 al 11, el apóstol Pedro también dejó esta enseñanza al respecto de este tema. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 11. El apóstol Pedro dijo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Dónde implica entonces la batalla más importante en nuestra vida? En nosotros mismos. El apóstol Pedro dice, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora ubícate, ya eres pueblo de Dios.
eres como un extranjero que está en este mundo. Y les dice, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué nos tiene aquí? La misericordia de Dios. Y vean sus palabras, amados. ¿Por qué les decía eso? Por amor. Muchas veces las personas piensan que nosotros les decimos lo que les decimos porque los odiamos, porque tenemos algo contra ellos, cuando lo que está fluyendo de nosotros es amor. Pedro por eso les dijo, amados, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. También Dios le señala a Pérgamo otro aspecto importante con respecto a una falsa doctrina. Además de todo lo comentado anteriormente, había otra cuestión en ellos. Y dice en el versículo 5 de Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, versículo 5, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Jesús le reclama a los creyentes de Pérgamo acerca de una herejía que se toleraba ahí. Había ahí los que retenían la doctrina de los nicolaitas. La palabra también, que está ahí escrita en griego, indica la enseñanza de los nicolaitas, que era un conjunto a la misma y malvada actitud que tenían los seguidores de Balaam. Es posible que los nicolaitas derivan su nombre de Nicolás, según algunos escritores, uso de los que era uno de los 7 nombres de los escogidos para encargarse de la distribución de los alimentos en Hechos 6. Todos recordamos ese pasaje cuando critican a la iglesia que están haciendo, que se está fundamentando, y la empiezan a criticar porque ellos no ponían atención con las viudas y no servían las mesas. Los apóstoles dijeron, nosotros no debemos dedicarnos al servicio de las mesas, sino a la palabra de Dios. Vamos a escoger a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, fieles, llenos de la palabra de Dios, que sirvan. Vean los requisitos que escogieron, simplemente unos servidores para servir las mesas. Debían ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios y fieles. Oye, pero si nada más voy a servir la mesa, pues para eso se necesita la presencia de Dios. Porque que alguien llegue, como a veces pasa, solo a veces, me han contado el primo de un amigo en algunas iglesias, que la gente cuando está sirviendo, está con una cara de tlacuache aplastado, de no me pidas nada porque no te lo voy a dar. Y la gente dice, hermana, ¿me puedes servir tantito más? No, ya no hay. Bueno, trágate estos frijoles. ¡Pam! Te los avienta. Me contaron, por allá, el primo de un amigo. Tienen ese mal carácter, esa mala actitud. La gente que sirve debe ser gente que está llena del Espíritu Santo, que recibe con gozo, con alegría. Bienvenido, Dios le bendiga. Oiga, ¿se pueden sentar acá? No, yo me quiero sentar acá. Adelante, siéntese por favor. Ya, sin broncas. No, es que acá te sientas. Te dices, hermano. Bueno, me contaron por ahí. Aquí no sucede. No, ahí no. Hermano, es de este lado. No. Debe ser gente llena del Espíritu Santo. En cualquier servicio. Digo, siento poner el ejemplo a los sugieres, pero
Si por ahí tumbé cabezas, hermano, pues recójanla porque salieron votando. Los de Pérgamo abusaban de la enseñanza de la libertad cristiana. Abusaban de la enseñanza de la libertad cristiana. Amados hermanos, si bien es cierto, Dios no nos prohíbe nada, Él equilibra nuestras vidas. Por un lado te dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejes de dominar por nada. Y hay una enseñanza, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Si quieres llenarte de algo, dice Pablo, mejor llénate del Espíritu Santo, que eso tiene más provecho en tu vida. Diga conmigo, equilibrio. Equilibrio. Eso es lo que tenemos que buscar en las Escrituras, el equilibrio. No, pastor, es que la Biblia dice, se defienden con la Biblia. La Biblia dice que todo nos es permitido, sí, pero también dice, porque nada más dice media verdad, la otra parte de la verdad dice que no todo te conviene. Todo te es lícito, pero también dice que no todo te edifica. Esa parte no la leíste, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos media verdad y media mentira, esa es una herejía. Tenemos que decir la verdad completa. Tenemos que conceptualizar toda la verdad, no solamente la mitad. Así que la mayoría de los creyentes de Pérgamo tenían ese problema, que abusaban de la libertad cristiana. Los nicolaítas también enseñaban que los cristianos podían participar de orgías paganas. Oiga usted, imagínese. Sí, tú ve. Ándale pues. Ellos llevaron a la iglesia hacia la inmoralidad, hacia la idolatría. La mayoría de los creyentes de Pérgamo no participaban en los errores de ninguno de esos grupos heréticos. Ellos permanecieron resueltamente fieles a Cristo. Gracias a Dios, una gran parte de los que estaban en esa iglesia no participaron. Sin embargo, como dice el dicho, ¿verdad? Por causa de unos pagan todos. Y entonces la carta fue dirigida en general a quien corresponda, al que se le ponga el saco, a quien le caiga la cadena, a quien le den el piedrazo. Bueno, pues es para usted. Ellos permanecieron, muchos de ellos, a pesar de que había algunos que se orientaban al mundo, otros permanecieron fieles a Cristo y en la fe cristiana. Pero por tolerar a esos grupos dentro de la iglesia y no ejercer disciplina en la iglesia, ellos compartieron su culpa. Como dice el dicho mexicano, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces el Señor inculpó a todos, porque no debemos de permitir esas cosas. Así que básicamente la iglesia tenía problemas de doctrina. Esas falsas doctrinas habían llevado a la iglesia a las prácticas mundanas. Esa actitud de vida se opone al reino de Dios y se traduce en una manera de pensar y de actuar características por la desobediencia a la voluntad de Dios. No es una lista de reglas morales que se transgreden, sino un principio de vida asentado sobre una norma diferente que Dios ha establecido en los parámetros que Él ha dispuesto. El cuarto aspecto que nosotros vemos en este mensaje es el llamado de Dios, lógicamente, al arrepentimiento. Bendita misericordia de Dios, hermanos. En el versículo 16 y 17, dice la Escritura ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor le manda decir a la iglesia, por tanto, arrepiéntete. El único remedio entonces efectivo para cualquier conducta pecaminosa es el arrepentimiento. Eso no se pone en duda delante de Dios. Si estamos cometiendo algún pecado, el mensaje de esta mañana a tu vida es arrepiéntete, porque el Señor promete que va a venir a tu vida pronto. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoeo. No sabemos la pronunciación porque no hablamos griego, pero literalmente al español se traduce metanoeo. Describe un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. Lo voy a repetir. Un cambio de mente que hace que cambie tu conducta. ¿Por qué estás así? Por lo que piensas. Cambia tu mentalidad y va a cambiar tu conducta. ¿Por qué sigue prevaleciendo la leona de Tacubaya en tu vida? Por tu mente. Cambia tu forma de pensar y la leona de Tacubaya se va a ir. El gritón, el golpeador, el amenazador, el celoso va a salir de tu vida si tú cambias tu manera de pensar. Así que esta palabra metanoeo describe un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. El asunto era tan serio que si no se arrepienten o no dejan de imponer disciplina, Cristo les advierte, vendré a ti pronto, y dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Toda iglesia enfrentó la espada del juicio de Cristo. Los herejes por practicar su herejía e iniquidad, al resto de la iglesia por tolerarlo. En un caso de incesto en la iglesia de Corinto, Pablo exhortó a esa iglesia por tolerar dicho pecado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, esa iglesia, según ellos, se caracterizaban por ser muy espirituales, a su forma de ver, la forma espiritual de ser. Y ellos decían que practicaban muchos dones, que había milagros en esa iglesia, que hablaban en lenguas, y bueno, se exaltaba la iglesia. Y viene Pablo, y lo primero que les dice que son unos ignorantes de los dones espirituales. Lo segundo que les dice es que son una iglesia carnal. Y lo tercera que les dice es que ellos, ¿cómo se sienten tan espirituales, tan poderosos de dones y que hablan lenguas y no sé qué, cuando ellos toleran el pecado dentro de la iglesia? Y ahí en 1 Corintios 5, del 6 al 7, les dice, no es buena vuestra jactancia. Lo traduciremos al español, ¿verdad, tepiteño? No te sientas tan sabroso. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo, hablando de ese joven que estaba pecando, les dice, desháganse de esa levadura, porque va a leudar la masa. Por eso, hay mucha gente, como se reúne nada más a chismear y hablar en contra de los líderes de la iglesia y de la iglesia, viven contaminados, y son unos grupitos que me han contado que existen en algunas iglesias, no creo que aquí,
pero que se reúne solamente a chismear. Y un poco de esa levadura leuda toda la masa. Y luego hay gente que ni se ha hecho absolutamente nada y vive igualmente criticando a los líderes y a la iglesia, a la gente de la iglesia, porque ellos se han contaminado con otros que solamente son levadura. Hermano, yo te culmino delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a todas las naciones y a todos nosotros en el tribunal de Cristo, que si escuchas a un hermanito hablando mal de la iglesia, de los líderes y de los pastores, salgas de inmediato de ese lugar, porque te van a contaminar, y al rato ahí te voy a ver con tu carácter, porque así, según es tu pensamiento, así es tu actitud, y así los veo luego con un carácter reprobable. El llamado primario al evangelio, amados hermanos, además de Jesucristo, es el arrepentimiento. La escritura dice en Hechos 17:30, Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, Hechos 17:30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, escuchen esto, manda, no es si quieres, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que es un mandamiento, el arrepentimiento. Cuando Juan preparaba el camino del Señor, Juan el Bautista, él también llamó al arrepentimiento, porque venía a establecerse el reino de Dios. Y dice en Mateo 9:13, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, Mateo 9:13, está hablando Juan el Bautista y dice: id pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús nuestro Señor comenzó su ministerio y a predicar el evangelio, hizo un llamado también al arrepentimiento. Y allí en Mateo 4:17, más atrás en Mateo 4:17, dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, cuando comenzó a transmitir el evangelio, llamó al arrepentimiento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en su primer sermón, en el verso 19, Hechos 3:19, Pedro, fiel a su maestro, fiel a las enseñanzas de Dios, dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Pablo también enseñó sobre el arrepentimiento. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, 2 de Corintios 7:10, el apóstol Pablo enseñó sobre el arrepentimiento y dijo: la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro enseñó también esto, hermanos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Jesús todavía? ¿Por qué a pesar de todo lo que está pasando en este mundo, Él todavía no viene? ¿Por qué Él es paciente? ¿Por qué Él no quiere que la gente se vaya una eternidad sin Dios, sin esperanza? Porque Él quiere que se arrepientan. Santiago, el hermano de Jesús, también nos enseñó qué es el arrepentimiento. Y en Santiago 4:8, voy un poco rápido, hermanos, porque tenemos algunos pasajes que mencionar. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, oigan el llamado, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el Antiguo Testamento, el profeta Joel, así como Ezequiel, como Jeremías, como muchos profetas, pero solamente como ejemplo el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 13, Joel 2:13. En el Antiguo Testamento también se enseñó acerca del arrepentimiento. Y dijo Joel, en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y se duele del castigo. Así como los padres nos dolemos cuando castigamos a los hijos, Dios se duele del castigo de sus hijos, y los culmina al arrepentimiento. Como vemos, amados hermanos, el llamado al arrepentimiento en la Biblia está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una base fundamental entonces en el propósito de Dios y en el Evangelio de Jesucristo. Todos, antes de ser salvos, debemos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar. Nadie entra en el cielo si no se arrepiente. Muy especialmente se discierne para con la iglesia de Pergamo una gran y especial necesidad de arrepentimiento. Esta necesidad es declarada junto con una sentencia, por lo que leemos en el verso 16, que dice: por tanto, arrepiéntete. Ahí está la necesidad. La necesidad que tenía la iglesia era de arrepentimiento. Y después dice: pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está la sentencia. Su arrepentimiento primordialmente tenía que ser porque era una iglesia mundana. El mundo estaba jalando a una parte de la iglesia. Cuando tú ves una fruta que ya se está pudriendo en una parte, tú cortas ese pedazo para poder comer la fruta. Para evitar que se siga contaminando la fruta y se siga pudriendo, tienes que cortar esa cosa. El Señor no corta, sino viene con un mensaje y llama al arrepentimiento a la gente de la iglesia que está entrando en el mundo y les dice: arrepiéntanse. Porque si no, yo los voy a enfrentar. Dios nos señala siempre, hermanos, lo que está mal, lo que tiene contra nosotros. Pero lo hace porque al final Él desea que cambiemos y decidamos arreglar nuestra vida. Pues Él desea perdonarnos, pero además Él desea bendecirnos. ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que le ha fallado? Explícame eso. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús, cuando enseña la oración modelo, dice: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Antes de eso, de ese acto de constricción, el Señor Jesucristo dice:
cuando entres en tu cuarto en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Como si comúnmente, cuando hay una persona que no tiene una disciplina de oración, y aún los que tenemos una disciplina de oración, cuando vamos delante de Dios, siempre le pedimos perdón por algo en lo que le hayamos fallado. ¿Y cómo es posible que a pesar de que le hayamos fallado, Él, escucha esto, Él promete recompensarte por el acto de fe que hiciste de fidelidad y de sinceridad delante de su presencia? Bendita misericordia de Dios, hermanos, que a pesar de todas nuestras debilidades, nuestras fallas, Él desea bendecirnos. Y eso mismo hizo con Pergamo. Le dice: tengo esto contra ti, quiero que hagas esto, pero ¿sabes qué? Te quiero bendecir. Wow, o sea, ¿quién hace eso? ¿Quién no quiere eso? Que a pesar de todo lo que hacemos, somos bendecidos. Si el Señor nos pagara de acuerdo a lo que hicimos y no aplicara su misericordia, hermanos, yo creo que muchos días no comerías en tu casa por tu infidelidad. Por la infidelidad al alimento espiritual que es la palabra de Dios. Porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años y la palabra nunca la agarras. Por esa infidelidad, siendo la palabra de Dios el alimento espiritual, tú merecerías no comer en los días. Pero Dios, que es bueno y misericordioso y paciente, todos los días nos da de comer. El Señor señala su buena voluntad entonces para con la iglesia de Pergamo. Y le dice, en este quinto y último aspecto, su promesa y recompensa. En el verso 17, esto es ratificado con las palabras diciéndoles: al vencedor le daré de comer el maná escogido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Al vencedor. Con estas palabras inicia la promesa y la recompensa. Al decirles el vencedor, les está diciendo: no va a ser fácil, vas a tener que luchar. Por eso Jesús mucho antes de partir, dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Esta iglesia debía de vencer, es decir, dejarse moldear y trabajar a la buena voluntad de Dios para corregir lo deficiente con respecto a su error doctrinal y a la falta de disciplina. En consecuencia, ellos serían vencedores de Cristo. Y promete el Señor darles 3 cosas. Escuchen, promete darles, número 1, del maná escondido. El maná, como leemos en las Escrituras en el libro de Éxodo, era un pan con sabor a miel con el que Dios alimentó a los israelitas durante sus años de vagar por el desierto. En Éxodo 16:14 vemos eso. El maná escondido representa sin lugar a duda a Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo, como lo declara Juan 6:48 al 51. Juan 6:48 al 51, no lo busqué referencia. El maná escondido simboliza también todas las bendiciones y beneficios de conocer a Cristo. Todas las bendiciones que conllevan conocer a Cristo, como dice Efesios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
pero también promete darles una piedrecita blanca. Ha habido mucha especulación acerca de lo que simboliza esta piedrecita blanca. Existen tres interpretaciones, hermanos, que son posibles. La primera, que algunos la vinculan con el Urim y el Turim en el pectoral del sumo sacerdote, de Éxodo capítulo 28 y de Levítico capítulo 8, Números 27 y Deuteronomio 33. Esas piedras se usaban para determinar la voluntad de Dios y representaban el derecho del sumo sacerdote a solicitar dirección de Dios para el líder que no podía acercarse a Dios directamente, sino que tenía que usar la estructura sacerdotal. Dios hizo que esas piedras comunicaran su voluntad de la forma más allá de un simple sí, y no de echar suertes, sino de un acceso directo a la voluntad de Dios. Según esta opinión, por medio de esta piedrecita blanca, Dios promete a los vencedores el conocimiento de su voluntad. Otros identifican la piedrecita blanca como un diamante, la más preciosa de las piedras, simbolizando el precioso regalo de la vida eterna que Dios da a los creyentes. Otros dicen que al parecer es mejor entender la piedrecita blanca a la luz de la costumbre romana de recompensar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. Cuando había una competencia deportiva en Roma, los premiaban con una piedrecita blanca que muchos dicen que era un diamante, y les servía como su boleto para un banquete especial de premios. Según este punto de vista, Cristo promete a los vencedores la entrada a la celebración en el cielo por la victoria eterna. Pero también les promete que habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. Como se hace evidente en esta frase, no podemos saber cuál es el nombre nuevo hasta que lo recibamos. El nombre nuevo servirá como el pase de cada creyente a la gloria eterna. Reflejará únicamente el especial amor y adopción de Dios por cada hijo verdadero. La iglesia de Pergamo, hermanos, se enfrentó a la misma decisión que enfrenta toda iglesia que está en esa cuestión similar. Podía arrepentirse y recibir la bendición de la vida eterna en gloria del cielo, o podía no arrepentirse y enfrentar la atemorizante realidad de que el Señor Jesucristo le declararía la guerra. El único camino, por supuesto, era el camino del arrepentimiento genuino. En conclusión, hermanos, a muchas personas y a muchos cristianos les molesta hoy la corrección y la reprensión, pero es algo que Dios siempre va a hacer en la vida de los cristianos para que puedan ser dignos, santos y herederos del reino de Dios, habiendo corregido todo lo deficiente de sus vidas. Es por esta razón que miles de iglesias actualmente prefieren predicar un evangelio al gusto de las personas, orientado a causarles felicidad, hacerlos sentir bien. Predican sobre la prosperidad económica. Si te das un peso, el Señor te da 100. Si das 100, el Señor te da 1000. Si das 1000, el Señor te da 100,000, y viceversa. Predican sobre la autoestima y sacan al yo escondido dentro de ti y al todopoderoso que está en ti, y a la realización de las personas, llevando a la gente a una burda psicología barata. Las personas buscan, por supuesto, muchas personas buscan iglesias a sus formas y gustos.
No, es que ahí no me gusta. No son hamburguesas, ni hot dogs, ni tacos de carnitas. La gente siempre está buscando una iglesia a su paladar y a su gusto. Pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Está hablando Jehová de los ejércitos y le dice a la iglesia: yo os daré pastores según mi corazón. Vamos a traducirlo. Yo soy el que les puse a sus pastores, y según lo que yo, Jehová, quise. Y dice después: que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si hay un dote con el cual Dios ha dotado a los pastores, es que nos ha dado ciencia e inteligencia. Así que es Dios quien propone a los pastores de tu vida para que se cumpla tu propósito en esta vida, mediante su cuidado, tu edificación espiritual, trayendo el alimento espiritual de tu vida. Y tú no eres quien elige. Ojalá se hiciera viral este mensaje, o al menos este pedacito. Es Dios quien te lleva a la iglesia donde serás sanado, liberado, instruido, corregido, edificado, guiado, y donde tus dones serán de provecho al cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Tú no eliges la congregación. Debido a la desobediencia a estos principios, en consecuencia, glorificar a Cristo por esa gente que busca iglesias a su modo es lo último en lo que ellos piensan. Y si no, tan solo hay que ver su actitud. Si no cantaron bien los de la alabanza, van con el pastor y le dicen: pastor, qué mal cantaron los de la alabanza. A mí no me gustó, pastor. Qué bueno, hermana, porque no era para usted, era para él. Se nos olvida que la alabanza, hermano, no es un coro de los niños de Viena para ver quién canta mejor, para ver quién se sabe la canción, para ver quién llora primero, para ver quién es el primero que se postra. No sabemos que es un acto de adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Las preguntas entonces a estas personas que buscan iglesias a su manera sería: ¿ya no tendrán pecados? ¿Estarán listos para la venida del Señor? ¿Su proceso de santificación terminó? ¿Sabrán realmente que el pecado es el mayor problema, no solo de la humanidad, sino en ocasiones también de los creyentes? ¿Sabrán por qué el Señor llama a las iglesias, como aquí en Apocalipsis, al arrepentimiento? ¿El Señor estará tratando de juzgarlos por decirles: tengo algo contra ti? Como muchas personas que caen en pecado y les decimos las cuestiones, las situaciones que les pueden pasar, y dicen: ¿por qué me juzga? O te estará previniendo el Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, y dándote oportunidad para perdonarte y además dotarte de su misericordia y de su gracia. Bueno, esa respuesta ya la tienes. ¿Acaso no será más bien porque el pecado en las iglesias prevalecía
es porque ese es su mayor problema. Sin duda, a nadie le gusta que le digan sus errores y le señalen sus pecados, pero es precisamente eso lo que va a hacer Dios. Si es necesario, Él te dirá siempre: tengo algo contra ti. Creo que el problema, hermanos, es porque no entendemos a veces que lo que Dios pretende es que veamos nuestro estado con respecto a Él, a su santidad, y reflexionemos, nos arrepintamos, pues Él no solo perdona, sino que premiará a los que venzan, como lo aseveró la iglesia en este caso de Pergamo. Dios no desea condenarnos, Él nos previene. Él demanda que toda persona que crea en el Evangelio se arrepienta, pues Él está dispuesto a perdonar y a premiar. La pregunta es: ¿quién no desea eso? Después de todo lo que le ofendí, después de todo lo que hice en contra de Él, que escupí su rostro, que mordí la mano del que me alimentó, después de eso Él me perdona y después me premia. ¿Quién no quiere eso? Hermanos, solo una mente de verdad perturbada, que no quiere tener acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. El Señor culmina el arrepentimiento. Aquellos que el pecado de alguna manera se ha hecho común en ellos y que ese pecado los ha atado, están atados. Nos ha separado Dios de su comunión, y que además ha prevalecido en algunos de nosotros la influencia del mundo y del maligno. Hoy vemos que si se predica contra el mundo y el pecado en algunas iglesias, se perderían muchas congregaciones, en muchas de ellas el dinero y el poder. Por eso no predican eso. Vea usted en la tele, y los únicos mensajes que aparecen son mensajes de pura, según ellos, bendición. Se necesita saber discernir entre la verdad y la mentira, entre la verdad de Dios y las fábulas, entre la verdad de Dios y la psicología, para que podamos nosotros ver que lo único que se está publicando allá, en los medios, en las redes sociales, son burdas frases de las ciencias de las humanidades, de la psicología, y que solo tratan de mantener entretenida a la gente, porque por casualidad nunca citan las Escrituras, nunca llevan a la gente a abrir la Biblia, solo se la pasan haciendo un show y cobrando, por supuesto. Pero el predicar sobre el mundo y el pecado hace que las iglesias legalistas y carismáticas nos llamen anticuados por no querer implementar, según ellos, las estrategias más modernas de la mercadotecnia en la iglesia, sin darse cuenta que caen en la mercadería de la iglesia ya anunciada para estos tiempos. En esas iglesias nunca se predica, en las iglesias de Jesucristo, nunca se predica para agradar a la gente, sino para agradar a Dios, para cumplir sus propósitos. Un hombre llamado Edward McKendry Bones escribió en su libro El poder de la oración estas palabras: el hombre está buscando métodos
Pero Dios está buscando mejores hombres, porque los hombres son el método de Dios, no los métodos, son los métodos de Dios. Mucha gente a veces viene a esta iglesia a buscar qué método estamos usando para crecer, no entendiendo que cuando nosotros diseñamos métodos y programas para atraer más personas a las iglesias, estamos fuera del método de Dios, que son la formación de hombres y mujeres de Dios a través de la enseñanza. Dios no nos bendice ni hace crecer la iglesia por métodos, sino por cumplir su voluntad, por predicar su palabra y ser fieles, por vivir en santificación continua, por servirle y adorarle. Es por eso que Dios hace crecer una congregación. Se nos olvida que Él es el que da el crecimiento. Pero alguien dirá: pastor, hay iglesias muy grandes que han usado métodos, ¿sí? Como hay religiones con muchos seguidores y sectas con muchos adeptos, pero no son salvos, mucho menos están en la voluntad de Dios, pues no ponen fundamentos en la gente. Y eso es visible porque basta una pandemia, una persecución, pruebas y se vacía la iglesia. Pero la Escritura dice, hermanos, en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La Nueva Traducción Viviente traduce en este pasaje: solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Tenemos tres enemigos naturales, hermanos: el diablo, la carne y el mundo. Estos tres somos culminados a vencer. Jesús oró al Padre para que fuésemos guardados del maligno. Y dijo en Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Así que tenemos protección contra él. Jesús también venció al mundo. Y dijo en Juan 16:36, Juan 16:36, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Dios nos protege del maligno y nos da la victoria sobre el mundo, queda un solo de nuestros enemigos, que es tu carne. Esa es la gran lucha de los cristianos. Así que a nosotros nos toca vencer la carne. Pastor, ¿pero qué es la carne? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Dentro de estos pecados, los más comunes, los más escondidos en las iglesias son los celos, los pleitos, las enemistades, las iras, las contiendas y las disensiones entre nosotros. Te tengo una noticia, hermano, hermana. Si tú continúas con pleitos, con celos, con iras, con contiendas, con disensiones, no heredarás el reino de Dios. Porque eso solamente será señal de que tú no eres trigo, eres cizaña. Por eso, este pasaje está declarado en el capítulo 13 de Mateo del trigo y la cizaña. Esta gente que está en las iglesias y que se porta de esta forma con otros hermanos, no es trigo, es cizaña. Todos estos pecados que acabo de enunciar, que recibimos como influencia directa del mundo y de la tentación del diablo, debemos de vencer. Y solo lo podemos hacer creyendo, hermanos, que tenemos un Dios poderoso, el cual es capaz de vencer toda debilidad mía y tuya, toda tentación o influencia del adversario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo reina en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, hermano. Ayer estaba en el centro de rehabilitación y les decía a los jóvenes, señores, porque también hay señores, ¿creen ustedes que Dios es poderoso? Y todos me dijeron, amén, amén, amén. ¿Por qué si tú crees en un Dios tan poderoso, por qué no crees que Él puede vencer tu alcoholismo y tu drogadicción? ¿Por qué no crees que Él puede vencer todas tus debilidades? Entonces, si ese Dios al que tú dices creer no vence tu alcoholismo, tu drogadicción y tus debilidades, entonces ese no es el Dios de la Biblia. Y ese Dios de la Biblia es el que hoy yo te he venido a presentar. El Dios de la Biblia, hermanos, es capaz de vencer toda debilidad en nuestra vida. Es capaz de darnos el poder de vencer cualquier cosa que está afectando en nuestra mente y en nuestro corazón. Es capaz de darnos la fortaleza para vencer los malos pensamientos, la mala actitud y el mal carácter que tenemos. El Dios poderoso de la Biblia es capaz de hacerte vencer y derribar al alcohol que te está llevando día con día al fracaso. Es capaz de traer en tu vida una renovación de tu mente, por medio de la cual tú tengas la fuerza de vencer la atracción a las drogas, la atracción a las mujeres, la atracción a las debilidades que carnalmente, continuamente están haciendo perecer a la iglesia. El Dios de la Biblia tiene poder y Él sí puede vencer todo obstáculo en tu vida. Solamente se requiere una sola cosa: que tú creas en Él, que tú creas que Él es poderoso.